¿Qué tal? ¿Qué tal? Paz y bien para todos ustedes, queridos míos. Miren, hoy les quería compartir algo que me pasó recientemente dentro de la parroquia. Y esto ciertamente, esto que les voy a decir es algo opinable, ¿verdad? O sea, no es que es un dogma de fe la forma en la que yo lo veo, sino que ustedes pueden tener su diferente punto de vista y yo lo veo diferente, ustedes lo pueden ver diferente, es opinable. Pero yo lo que siempre les digo aquí es, o sea, la lógica y el sentido común, ¿verdad? Para lo que no es un dogma de fe, tenemos que usar la lógica y el sentido común, que ciertamente no es que tienes que pensar como yo o yo tengo que pensar como tú, no, sino conforme lo que se nos ha revelado hasta hoy, porque como les he dicho, hay muchas cosas que Dios ya nos reveló y que de acuerdo a lo que nos ha revelado podemos agarrarnos para decir lo que decimos, pero hay muchas otras cosas que Dios no nos ha revelado y por lo tanto pues ya no podemos entrar ahí, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que están en el misterio y hay otras cosas que pues Dios nos ha querido revelar para continuar pues en el camino este de la fe, para agarrar todo aquello que nos ayude a llegar a la meta, como les he dicho yo, ¿verdad? Recientemente, ahora en estos días, díganme ustedes, o sea, quisiera realmente que ustedes me comentaran. Quiero escuchar sus opiniones. O sea, comenten, aunque sea algo corto, pero comenten. Comenten qué es lo que ustedes piensan. Cómo ustedes lo ven. No necesariamente tienen que estar de acuerdo conmigo. O sea, lo que ustedes crean, cómo ustedes lo ven. Coméntenlo en los comentarios para leer los diferentes puntos de vista y las diferentes opiniones que cada uno de ustedes tenga, ¿verdad? Ahora, obviamente, como yo siempre les digo, obviamente cuando comentamos algo, pues demos la razón, ¿no? Por la cual pues estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? O sea, no solamente pongamos, oh, sí, yo estoy de acuerdo con eso, sí, pero ¿por qué? O sea, una corta explicación del por qué, ¿verdad? Porque ahí entra la lógica y el sentido común. Bueno, si pueden comentar, las dos o tres personas que vean el video, si pueden comentar qué piensan de eso. O sea, realmente me gustaría leer qué es lo que ustedes piensan referente a este tema. Y es el siguiente, que recientemente ahora en mi parroquia están promocionando, ¿verdad? O propagando la consagración al Santísimo Sacramento, que son 33 días, ¿verdad? Que hay un libro y todo de esto. Bueno, entonces yo empecé a escuchar esto de que la consagración, entonces están invitando a la gente, ¿verdad? A reunirse en una reunión para hablar referente a la consagración, qué es una consagración y todo este tema. Entonces este domingo que pasó, yo me quedé así porque yo digo, bueno, es que se está invitando a la gente, pero se está omitiendo algo muy importante. Según la forma en la que yo lo veo, repito, no es un dogma de fe, pero según la forma en la que yo lo veo, ¿verdad? Se está invitando a la gente, pero aquí entra algo muy importante, que es que puede una persona que está en pecado mortal hacer una consagración, ya sea a la Virgen, ya sea a San José, ya sea al Santísimo Sacramento. ¿Puede una persona que está en pecado mortal hacer una consagración? Desde mi punto de vista no podría o no tendría que hacer la consagración, porque aquí podemos definir qué es una consagración. ¿Qué es consagrar algo a Dios? Bueno, consagrar algo a Dios es se lo doy todo, o sea, completamente, o sea, yo tengo agarrado eso, pero lo consagro a Dios significa lo suelto, no me quedo con una parte yo y una partecita se la doy a Dios, no. O sea, una consagración es me doy del todo completamente a la Virgen o a San José o al Santísimo Sacramento, a quien yo me consagre, una consagración. No puedo reservarme nada. Entonces, desde mi punto de vista, una persona que está viviendo en pecado mortal no podría o no tendría que hacer una consagración. Entonces yo me di cuenta de esto según la forma de pensar mía, opinable, según lo que yo he aprendido y a la lógica y al sentido común que yo llego. Ustedes tendrán otra forma de verlo, otra forma de pensarlo, coméntenmelo, porque aquí estamos aprendiendo todo el mundo, aquí estamos aprendiendo juntos, como les digo siempre. Entonces yo dije, bueno, es que se está omitiendo esto que es algo tan importante, ¿verdad? Entonces se terminó la misa y yo voy donde la persona que está organizando todo esto en mi parroquia y empiezo a conversar con esta persona y le hago esa misma pregunta. Le digo, oye, ¿puede una persona que está en pecado mortal
hacer una consagración? Entonces esta persona me dice, sí puede hacer una consagración. Le digo, pero es que, ¿qué es una consagración? Entonces ya me empieza a hablar de la misericordia. Claro, es lo que yo digo siempre cuando tú estás enseñando algo un poco más inclinado a ser buena gente, y yo te pregunto por qué lo estás haciendo así o por qué lo estás enseñando así, tú me tienes que dar una justificación. Entonces, lo primero es, la misericordia de Dios. Entonces ya la misericordia la pones enfrente y ya te escudas con cualquier otra justificación. Entonces esta persona me empezó a hablar de la misericordia de Dios. No, que Dios es misericordioso, que tenemos que llamar a las personas y que no tienen que estar en gracia para hacer una consagración, que es una forma de llamar a las personas a consagrarse al Santísimo Sacramento, y que ya que estén aquí, pues ellas puedan sentir ese llamado y puedan poco a poco adentrarse en las cosas de Dios y puedan pues salir de esa situación. Entonces me dice esta persona, dice, es una invitación para que estas personas se acerquen y puedan tener una mejor vida. Le digo, bueno, o puede ser también una ocasión para que se acomoden. O sea, hay esos dos puntos de vista, hay esas dos posibilidades referente a la consagración. Puede ser que una persona que está en pecado mortal venga a la consagración y en un momento dado de esa consagración al Santísimo Sacramento, en este caso, esa persona llegue a sentir dentro de su corazón una inquietud por salir de ese pecado en el que se encuentra y poder tomar la decisión de salir y entrar en gracia. Puede ser que eso pase, sí. Existe la posibilidad, sí. Pero también existe la posibilidad, le digo yo, de que esa persona se acomode en el pecado más. Porque claro, ya me estás dejando hacer la consagración, me estás dejando hacer esto, me estás dejando hacer lo otro dentro de la iglesia, y estoy en pecado mortal. Entonces, como, ¿por qué tendría que dejar el pecado mortal? Entonces, no hay que olvidar, o sea, sí hay la posibilidad de que salga, pero también hay la posibilidad de que se acomode. Entonces empezamos a hablar ahí con esta persona, me dice, no, pero es que yo no lo miro así de radical, yo no lo veo así de exagerado. Le digo, pero explícame tú, le digo yo a esta persona, le digo, que es la que está organizando la consagración. Le digo, solamente explícame algo, porque es que no logro entender, o sea, no logro entender la forma en la que tú lo ves. Le digo, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible? No lo veo. O sea, por más vueltas que le doy, por más misericordia de Dios que yo piense, no le veo el sentido de que, dime tú cómo es posible, o sea, ¿cómo puede ser posible que yo me pueda consagrar, que yo me pueda consagrar a Dios, ya sea a través de la Virgen, a través de San José o directamente al Santísimo Sacramento? Explícame tú, le digo a esta persona, ¿cómo es posible que yo me pueda consagrar, que yo pueda hacer una consagración sin tener la confesión? Porque no me puedo confesar porque estoy en pecado mortal, específicamente viviendo en unión libre sin el sacramento del matrimonio. Que yo pueda hacer una consagración sin el sacramento de la confesión y sin el sacramento de la Eucaristía. O sea, no me hace sentido. ¿Cómo yo puedo hacer una consagración y no tener estos dos sacramentos? ¿Cuál es el centro de una consagración? Lo más importante, lo más valioso, lo más bello, lo más extraordinario de una consagración, le digo yo, ¿qué es? Confesión y comunión, por supuesto. Es lo fundamental, es el centro, es el corazón de una consagración. Si no, ¿para qué me consagro? O sea, si no, ¿para qué me consagro? Entonces me dice esta persona, no, pero es que la persona tiene que empezar a hacer cambios de conducta. Le digo, claro, pero para poder seguir haciendo, para que esta persona haga cambios de conducta, primero tiene que tener una relación íntima con Dios. Y el cambio empieza por dentro primero, o sea, primero en el alma, y después el cuerpo va hablando de estos cambios, le digo yo. No, pero es un proceso, le digo, sí. Pero es que si tú me dices a mí que primero vienen los cambios y después confesión y comunión, me estás diciendo que los cambios es corporalmente nada más, ¿no? O sea, las fuerzas humanas no nos van a alcanzar. Luego necesitamos las fuerzas divinas, las fuerzas espirituales. ¿Y quién me da esas fuerzas espirituales? Dios. La confesión y la comunión. Le digo, yo creo que eso es lo primero y lo principal.
Entonces le digo, explícame tú la forma en la que una persona puede hacer eso. Entonces me dice, no, pero es que yo no lo veo así, tú sabes, tan radical, yo lo veo de una forma que Dios es misericordia. Entonces me hace una pregunta, fíjense, pónganle cuidado. Ella me hace una pregunta y me dice, ahora yo te pregunto a ti, me dice, ¿una persona tiene prohibido amar a Dios? Ella me pregunta a mí, me dice, ¿una persona tiene prohibido amar a Dios o no? O sea, referente a que si una persona que está en pecado mortal puede o no hacer una consagración, ¿verdad? Me dice, ¿puede una persona me dice, ¿tiene prohibido amar a Dios? Y entonces yo me quedo así, le digo, es que depende. Me dice, no, respóndeme, una persona tiene prohibido, o sea, una persona que está en pecado mortal, en este caso que estamos hablando, ¿tiene prohibido amar a Dios? Le digo, es que depende. Me dice, ¿cómo que depende? ¿Depende de qué? Le digo, mira, depende que sea, ¿qué significa amar a Dios para ti? Dice, no, pero es que no estoy hablando de eso. Le digo, es que sí estás hablando de eso, querida mía. Le digo, porque cuando tú me preguntas a mí que si una persona, referente al caso que estamos hablando, cuando tú me preguntas a mí si una persona tiene prohibido amar a Dios, que me lo estás presentando como un ejemplo, yo te tengo que decir que depende. ¿Depende de qué? Bueno, depende de qué significa amar a Dios para ti. Porque cuando hablamos del amor a Dios, para mí puede significar una cosa y para ti significa otra cosa. Le digo, claro, porque por ejemplo, yo puedo estar viviendo en pecado mortal y continuar ahí viviendo en pecado mortal, pero yo amo a Dios. O sea, yo amo a Dios con todo mi corazón, Dios es muy importante para mí, o lo más importante para mí, lo amo. Sí, pero continúo viviendo en pecado mortal. Le digo, ahora para ti, tú amas a Dios, pero tú sabes que tienes que salir del pecado, que tienes que estar en gracia. Le digo, entonces ahí ya tenemos dos puntos de vista completamente diferentes y contrarios. Le dije, porque para ti lo interpretas de una forma. Lo interpretas que amar a Dios para ti significa estar en gracia. Pero yo lo interpreto que no. Yo lo interpreto que para mí amar a Dios significa, no importa que esté en pecado mortal, lo importante es amar a Dios. Entonces cuando tú me preguntas que si una persona tiene prohibido amar a Dios o no, depende de qué significa amar, porque cada uno tenemos diferente punto de vista. Entonces, ahora, si cada uno tenemos diferente punto de vista referente a qué significa amar a Dios, o sea, no estamos de acuerdo, nos desune, como ya se los había comentado a ustedes, nos desune la opinión en este punto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, irnos a la fuente. Si nos desune la opinión, vámonos a lo que nos une, la iglesia, porque somos católicos. ¿Qué enseña la iglesia acerca del pecado? ¿Qué enseña la iglesia acerca de la gracia? ¿Qué enseña la iglesia? Entonces vamos a partir de ahí. Entonces yo, ¿debo estar en gracia o en pecado? ¿Qué me dice la iglesia? No, debes estar en gracia. Me agarro de ahí. Entonces, ¿qué significa amar a Dios? Lo primero es estar en gracia. Entonces, ya vamos deshebrando todo eso ahí. Bueno, entonces me saca también esta persona que estuve ahí un rato hablando con ella, me saca también referente a lo de la comunión espiritual. Me dice esta persona, bueno, dice, entonces ahora, dice, por ejemplo, la comunión espiritual, también podemos hablar de eso. Dice, me pregunta esa persona, a mí me dice, que yo ya les había hablado a ustedes, tengo un tema en el canal referente a la comunión espiritual. Me dice esta persona, me dice, a ver, según tu forma de verlo, dice, ¿una persona que está en pecado mortal puede ser una comunión espiritual o no? Me pregunta esta persona a mí, le digo, bueno, desde mi forma de verlo no tendría que hacer una comunión espiritual. Dice, no, pero es que no lo veas así. Le digo, pero es que ¿cómo lo veo? Le digo, es que no logro verlo de diferente manera, no logro verlo distinto a como tú dices que lo estás viendo, no logro captar, no logro encontrar el sentido común ni la lógica. Me dice esta persona, bueno, según tu opinión una persona que está en pecado no puede hacer una comunión espiritual. Dice, pero según la opinión del Papa sí. Le digo, bueno, aquí ya entramos en otro tema. Le digo, porque bueno, no necesariamente porque el Papa diga eso significa que estemos de acuerdo con eso. Porque recuerden lo que les había hablado, cuando no habla ex cátedra, tendrá sus propias opiniones, tendrá sus propios criterios, pero esta persona me dice, no, pero el Papa sí lo cree. Le digo, bueno, no me pongas al Papa como que si el Papa lo cree o lo piensa, ya yo también tengo que creerlo, pensarlo. No, porque mientras no me hable ex cátedra, no entra dentro de la infalibilidad papal, entonces no estoy obligado a creer lo que él cree o a pensar lo que él piensa referente a este tema. Entonces me presentó como que no, si el Papa lo dice hay que... No me pongas como que si el Papa lo dice hay que hacerlo, porque hay que ver qué es lo que dice y qué es lo que opina el Papa, ¿verdad? En diferente cuestión.
Entonces tuve esta conversación con esta persona y justo ahí se va acercando el sacerdote que no era el párroco, que es otro sacerdote que nos fue a dar la misa el domingo pasado. Y entonces me dice la persona, mira, vamos a preguntarle al padre para que tú veas. Nos acercamos al sacerdote y le empezamos a comentar lo que estábamos conversando entre esta persona y yo. Y sí, el sacerdote dice, sí puede, sin ningún problema, una persona que está en pecado mortal puede hacer una consagración, sin ningún problema. Y lo mismo en la comunión espiritual, me dice el sacerdote, sí, una persona que está en pecado mortal puede sin ningún problema hacer una comunión espiritual también. Entonces le digo, padre, pero es que yo no sé, le digo, es que cada uno lo mira de diferente manera. Le digo, para mí no me hace sentido, o sea, no me hace sentido la forma en la que me dicen ustedes que sí se puede, porque según lo que yo he aprendido o sea, les digo a ustedes que me escuchan, o sea, aquí la cuestión aquí no es que yo quiero que ellos piensen lo que yo estoy pensando, no, sino que, o sea, lo que es sentido común y lo que es lógica, o sea, para mí no le encuentro, o sea, la forma en la que ellos lo ven no me convence a mí, pero no es que yo tenga la razón. Probablemente yo esté equivocado, por eso quiero escuchar sus opiniones, ¿verdad? Probablemente yo esté equivocado y la forma en la que yo lo veo no es la correcta. Y no es de que no, ellos tienen que pensar lo que yo pienso, no, sino que quiero lograr entender la forma en la que ellos lo piensan. Porque referente a esto, pues ellos me ponen la misericordia de Dios, que la misericordia de Dios pues es lo que justifica todo esto, ¿verdad? Ahí disculpen si se está escuchando algún ruidillo ahí, que es la secadora que tengo ahí secando la ropa, pero bueno, no se preocupen por eso. Referente a esto, ellos me presentan la misericordia de Dios, pero es que es impresionante, porque entonces la misericordia de Dios no podemos llegar a la conclusión de que la misericordia de Dios es una misericordia líquida. O sea, que es moldeable, que cada uno la puede formar a su forma de ver. Para ti la misericordia de Dios es una cosa, entonces tú puedes estar en pecado mortal y Dios es misericordioso y te ama. Para mí la misericordia, y volvemos a lo mismo que les dije hace un momento, o sea, cuando la misericordia de Dios es moldeable, cada uno la va a mirar de diferente manera. Y entonces tú la vas a acomodar a tu conveniencia, yo la voy a acomodar a mi conveniencia y el otro la va a acomodar a su conveniencia. Entonces aquí la pregunta sería, ¿qué es la verdadera misericordia de Dios? ¿Qué es la verdadera misericordia de Dios? Y aquí hay una cosa que Dios en muchísimas cosas Dios te va a decir, espérate, no es el momento, déjalo para después. En muchas cosas te va a decir Dios eso, espérate, no es el momento, déjalo para después, espérate, no es el momento, déjalo para después. Pero hay una cosa en la que Dios jamás te va a decir, jamás, nunca de los nunca te va a decir, espérate, no te preocupes, tú continúa con tu vida. Y esta cosa en la que Dios jamás te va a decir que te esperes, va a ser vivir en pecado mortal. Dios nunca te va a decir, no, espérate unos 2 años más, todavía no salgas de ese pecado. No te va a decir eso, porque entonces se estaría contradiciendo él mismo. O sea, lo primero que él te va a decir cuando nosotros empezamos a acercarnos a esto es, aléjate del pecado. O sea, abandona el hombre viejo, que tiene que nacer el hombre nuevo en ti. Claro que en muchos de nosotros es un proceso más lento y en otros es un proceso más largo, pero de que hay que dejarlo, hay que dejarlo. Entonces él jamás te va a decir, espérate un momento, mijo, tú no te preocupes, yo te sigo amando igual, yo soy misericordioso contigo igual, pero tú no te preocupes, tú espérate para después lo dejas. No va a decir eso. ¿Por qué? Porque se estaría contradiciendo él mismo. Bien, queridos hermanos, les quería comentar eso. Díganme ustedes qué es lo que piensan referente a eso, si tienen alguna opinión, cómo lo ven ustedes. Cada uno lo mira de diferente punto de vista, ¿verdad? Yo lo veo de un punto de vista, esta persona con la que conversé lo ve de un punto de vista diferente, el sacerdote con el que hablamos lo mira de un punto de vista diferente. ¿Cómo lo ven para ustedes? ¿Qué es para ustedes una consagración? Entonces, ¿tiene condición? No, yo me consagro a ti, pero es que no, es lo que les digo, no lo veo, porque imagínense, consagrar, me voy a consagrar a Dios, pero te entrego casi todo. Pero el pecado en el que me encuentro, sea la razón por la que sea, pero el pecado no te lo entrego. Espérate, me voy a quedar con él otros años más o otro poco tiempo más.
Entonces te entrego el 90%, pero esto que tengo aquí, el pecado en el que me encuentro, no te lo suelto. Eso me quiero quedar con él. Entonces es como un cuchillo que agarras en la consagración. Yo lo veo así, no sé cómo lo ven ustedes. O sea, estás agarrando un cuchillo, le estás entregando todo a Dios, pero tienes el cuchillo aquí y haces así, mira, no, esto yo no te lo entrego. O sea, y entonces entre más abrazas el pecado, más te va lastimando el alma, más te va lastimando el alma. Entonces no lo estás entregando. Entonces cuando no estás entregando todo referente a una consagración, podríamos llamar que es una consagración. Podríamos decir que es una consagración. Si no lo estás soltando todo. No lo estás soltando todo. Es como también en la confesión. ¿Qué nos enseña la iglesia? Que tú no puedes omitir ningún pecado. Si tienes conciencia de él, no puedes omitir el pecado, porque entonces ahí no tiene efecto en ti la confesión, porque estás conscientemente aguantando un pecado que no quieres confesar. Pues igual aquí, o sea, no estás soltando completamente todo. Estás supuestamente consagrándote, pero estás reservando algo. Pero entonces esa no es una consagración, porque consagrar es dar todo completamente. Ahora, no significa que no vamos a pecar, que no vamos a cometer errores, sí, pero es por lo menos la intención. La intención, ahí sonó la secadora, la bulla esa. Es por lo menos la intención. La intención, mira, aquí vamos a dar cuenta si sí se escucha el ruido de la secadora o no, porque ya se paró, entonces ya vamos a ver si durante todo el video se escuchó. Bueno, la intención que tú tienes referente a la consagración. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es para ustedes una consagración? Porque para mí no tiene sentido la forma en la que ni esta persona lo está viendo, ni incluso el sacerdote lo está viendo. Porque es como que no me suena. Bien, les quería comentar esto referente a esto, pues que Dios Padre todo misericordioso tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros y nos conceda la gracia de las gracias, la perseverancia en el bien hasta el final, no por nuestros méritos, sino por su infinita misericordia, no porque nosotros seamos buenos, sino porque el bueno es Él. Quiera Dios, pues, que un día logremos alcanzar aquello para lo cual fuimos creados, que un día logremos alcanzar la santidad, porque solamente así, queridos míos, podemos entrar un día al cielo y o nos santificamos aquí en este mundo o nos santificamos en el purgatorio nosotros como católicos, pero solamente en santidad podremos un día llegar al cielo. Por favor, por amor y por misericordia, no se olviden nunca de rogar a Dios por mí. Paz y bien para todos y cada uno de ustedes.